Buenos días, mi nombre es Lita Rubiano Tamayo, les hablo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Vengo a presentarles una parte de una investigación que todavía estoy haciendo, que se llama Nosotras las Otras. Es un proyecto que indaga en las formas de apropiación de los feminismos a través de las artes plásticas, escénicas, visuales, sonoras y escritas, y todas las mixturas que puedan trascender de ellas en el ámbito digital. El cine, por su capacidad de condensar todas ellas, es foco de este trabajo, pero no es el único. Para esta conferencia he tomado ejemplos del capítulo de mujeres muralistas y dos colectivos audiovisuales que tienen unas particularidades muy interesantes. Para esta investigación me hago básicamente tres preguntas. ¿A quién representamos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y qué significa la elección de un encuadre o de una imagen en relación a la construcción del personaje femenino? Son preguntas ignoradas o redimidas por una gran parte de la industria cinematográfica y de la academia en el país. Por suerte, colectivos audiovisuales feministas reflexionan acerca de cómo este lenguaje perpetúa imaginarios que suman a la naturalización de las violencias de género, clase, raza y sexualidad. El muralismo en Latinoamérica es indigenista y político y se diferencia de otras artes en el mundo por el uso estético del espacio público. Es una disputa que las mujeres hemos dado y que nos invitan a leer de una manera diferente la realidad. Lo más importante para mí en esta investigación ha sido encontrar colectivos de mujeres, porque trabajar en colectivo implica una serie de consensos que son muy importantes también para Colombia, que tiene una débil democracia. Entonces, apostarle al trabajo colectivo también implica apostar otras formas de relacionamiento, formas de consenso, formas de involucrarse con el espacio y no solamente ir y buscar un poco lo que cada una quiere hacer. Malajunta Clan es un grupo de mujeres, son 13 mujeres que nace en Cali en el 2017. Ellas comienzan porque empiezan a sentir que los espacios no eran suficientemente abiertos para las mujeres, que muchas de las mujeres eran nombradas como la novia de o la chica que pinta, pero no con su nombre artístico, como sí sucede con los hombres. Y una de sus principales apuestas justamente es hacer que su arte crezca y que ellas sean reconocidas por su calidad artística y no solamente por ser mujeres o por ser chicas de... Y este mural que ahora ustedes están viendo se refiere a esa impunidad en el caso de las dos niñas en Vera violadas por varios soldados. Está enfrente del batallón Pichincha, que es uno de los batallones más grandes de la ciudad de Cali y también uno de los más grandes del suroccidente colombiano. Ahora les voy a hablar un poco de la colectiva de mujeres muralistas. Nace en el 2018, se compone por dos grupos base que son la banda Sin Miedo y Tejimanchón, colectiva serigráfica. Ellas no van y pintan en cualquier lado, sino que dicen, bueno, este es un lugar donde usualmente hay mucha agresión hacia las mujeres, es un lugar oscuro, solitario, entonces vamos a tomarnos este lugar y se toman puentes o lugares donde suceden o donde han sucedido violaciones o abusos sexuales o también otro tipo de cosas. Por ejemplo, en este caso también se vincula a la fuerza pública, violaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres, que han utilizado y reutilizado también unas formas simbólicas como la huitaca. Es una diosa indígena que fue estigmatizada y obviamente casi que extinguida cuando llega todo el catolicismo a Latinoamérica, pero la huitaca es muy rebelde, es muy difícil de esclavizar, entonces ellas también están retomando estos símbolos que son símbolos que han sido vilipendiados por la cultura católica, por la religión católica. También la serpiente, que la serpiente ha sido uno de los símbolos de la cultura católica para decir que las mujeres somos brujas, diablas, todo este tema. Los hongos también, ¿no? El tema de los hongos en relación al poder entrar en un espacio de tránsito en donde se adquiere otro tipo de saber. Entonces hay una apuesta también por rescatar saberes y símbolos de mitología autóctona, no solamente indígena, pero sí obviamente en relación a la tierra y a los saberes ancestrales.
Algunos conceptos que es importante analizar y tener presente cuando hablamos de el trabajo de las mujeres urbanas es la libertad de tránsito, el confinamiento y la restricción de movilidad que se encontraban mucho antes de llegar a este espacio tan pandémico. Es decir, las mujeres hemos estado conviviendo con estos conceptos durante muchísimos años y ahora con la pandemia los hombres y muchas otras personas han estado atentos a esa situación, ¿no? A ese cierre de la libertad de tránsito, a ese confinamiento. Las mujeres en muchos estadios hemos estado confinadas. Cuando queremos ser libres a lo largo de la historia nos han encerrado, nos han señalado. Entonces, ese tema del confinamiento también es un concepto que ellas empiezan a trabajar allí, también en medio de pandemia, porque por supuesto ellas han seguido pintando las calles a pesar de lo que eso significa en espacio pandémico, que significa una subida exasperada de violencia en las calles, por lo menos en la ciudad de Cali y de Bogotá. Y el tema de la restricción de movilidad también es un tema importante. Por lo mismo, nosotras hemos tenido mucha restricción de movilidad en muchos de nuestros países en Latinoamérica y en Colombia. Las mujeres no saben o no sabemos manejar, por ejemplo. No tenemos la misma posibilidad de movernos porque tenemos hijos. No tenemos la misma posibilidad de movernos porque siempre está la posibilidad de que seamos asaltadas sexualmente. Ahora quiero mostrarles los colectivos de mujeres audiovisuales. Uno de ellos se llama Mujeres al Borde, es también del suroccidente colombiano, de la ciudad de Buenaventura. Es un colectivo transfeminista y el otro es una escuela itinerante indígena de comunicación que se llama Cayana Uay o La Voz de Nuestra Imagen y está en el Amazonas, en la macroamazonía que contempla 3 departamentos. Mujeres al Borde nace en el 2001. Lo que intenta Mujeres al Borde es tener una base transfeminista donde se pregunte por la sexualidad. Al Borde Producciones es un proyecto de realización de Mujeres al Borde. Su propósito es crear imágenes, contar historias que desafíen los órdenes de género y de la sexualidad para que exista otro mundo feliz. A partir de la formación de Mujeres al Borde, tenemos entonces el grupo de Buenaventura. Ellas abren su propia escuela reconociendo a las mujeres de la zona. La propia escuela se llama Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. Este espacio donde las mujeres empiezan a preguntarse por su sexualidad, pero también por su libertad en una zona en donde a las guerras son absolutamente sangrientas entre narcotráfico, paramilitares, la insurgencia del ELN y las fuerzas públicas en Colombia. En este momento en Buenaventura encontramos una gran cantidad de personas y de comunidades que están siendo azotadas por esta violencia y por supuesto las mujeres son las primeras porque las mujeres son además las que siempre se quedan cuando matan a los líderes o cuando matan a los hombres o cuando hay reclutamiento forzado, son las mujeres las que se quedan al frente de la casa, de la familia y además pues son las mujeres las que muchas veces tienen que vivir en sus cuerpos bajo la figura de la violencia sexual como arma de guerra, todo el tema de la guerra. Entonces es muy importante lo que ellas están haciendo porque están rompiendo muchos de los esquemas. Uno de ellos es, por supuesto, la sexualidad y otro es el tema de seguir resistiendo en el territorio frente a estos embates de la guerra. Los géneros son variados, documental, ficción, animación, y la escuela audiovisual pues sigue en este momento activa. Y bueno, ellas también se autodenominan artivistas, hacen cine con las mujeres de la comunidad. Usualmente estas películas son muy musicales o que tienen una fuerte influencia musical porque es una de las formas ancestrales de comunicación en las comunidades afrodescendientes y que esto se repite en toda Latinoamérica. Ellas han recibido algunas críticas por hacer tantos musicales, porque han hecho más de 5 musicales documentales, otras de ficción, otras de animación, y siempre les dicen, pero ¿por qué otro musical? Y ellas dicen, no es nuestro interés hacer un musical tras otro, sino nuestro interés es buscar otro tipo de lenguaje que nos permita explorar nuestra ancestralidad. El que acabamos de ver se llama Cartas para Ana y se trata de una cuidadora. Hay muchas mujeres que han parido en medio de la guerra, que han tenido sus hijos con hipoxia
que tenemos un pésimo sistema de salud también, entonces hay muchas mujeres que han estado como cuidadoras y el documental trata de eso, de indagar qué pasa con la vida de las cuidadoras. Este documental que ahora estamos viendo es Las voces del Pogue, cantadoras de Pogue. Bueno, la comunidad afro en Colombia ha tenido múltiples problemas en la guerra, ha sido absolutamente vilipendiada, ha tenido que vivir la guerra directamente en sus territorios y justamente a través del canto ellos han logrado reconciliarse y volver a vivir y volver a la esperanza. Entonces, gran parte de estos documentales lo que cuentan es eso, ¿no? Desde la esperanza con cantos ancestrales donde se indaga también en ese dolor y entonces se puede llegar a un espacio de sanación. Y esto quedó en el oscuro de la bala explotada. Esto quedó en el oscuro de la bala explotada. Cómo corría el agua y era sangre derramada. Y era sangre derramada. La sangre derramada. También hay una apuesta colectiva donde no solamente se busca que las mujeres tengan un espacio, sino que los hombres entiendan por qué las mujeres deben tener ese espacio. Este trabajo colectivo, igual que lo que sucede con las mujeres muralistas, tiene entonces estas implicaciones políticas, tiene una apuesta política feminista, pero también, antes que audiovisual, es una apuesta de reconciliación, de memoria y de apropiación de esos espacios donde realmente las otras mujeres, por eso también el título de mi investigación, no tienen cabida más allá de una simple postal. Voy a mostrarles ahora el cuarto colectivo audiovisual. Se trata entonces de un colectivo que nace en la Amazonía. Vamos a ir viendo mientras les voy contando un poco de lo que ellas hacen. Este capítulo se llama, esta documental se llama Pensar y actuar bien. Es el capítulo 3 de una serie que se llama El buen vivir. Es una serie que se crea a partir de la exigencia de las comunidades amazónicas para ser incluidas dentro de la filmografía colombiana. Esta exigencia es una exigencia que tiene cuando menos unos 25 o 30 años o inclusive más. Marta Rodríguez es quien inicia un poco esta inclusión de comunidades indígenas, pero eso realmente no se ha logrado, no se ha logrado que en la parrilla de programación en la televisión o inclusive en el cine las comunidades indígenas realmente tengan su espacio. En el caso de la Amazonía es hasta el 2003 que las organizaciones políticas incluyen a las mujeres. Una de las mujeres que ha sido incluida en esta apuesta política, que es la comunicación, se llama Nelly Cuirú, que además ella por todo su ímpetu decidió también cambiar el rumbo de su pueblo. Ella pertenece a la etnia Murú y Muinane y es la comisionada nacional en temas de comunicación para el Consejo Nacional Indígena dentro de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Desde el 2015 se crea la escuela itinerante Aprendiendo Haciendo, que abarca la región macroamazónica. Tiene como base la formación política, la comunicación propia y apropiada, es decir, no es una escuela común en formación audiovisual donde usualmente uno aprende una técnica, sino que dentro del aprendizaje de la técnica va haciéndose una formación política donde las mujeres se van preguntando cuál es su papel dentro de la comunicación, cuál es su papel, cuál es su nivel de representación en las producciones nacionales, en el cine, se hace una crítica constante a esas producciones nacionales, donde realmente no, más allá de una exotización, no hay una inclusión de los pueblos indígenas, de la cosmogonía indígena. Entonces, ellas con esta escuela de comunicación logran hacer esta inclusión, esta perspectiva, obviamente apropiando por completo la técnica, ¿no? Que pues al final es un lenguaje. Con esta escuela se busca también entonces ser incluidos e incluidas en estos relatos masivos que brinda la televisión
y logran llegar a este espacio con una serie que se llama El Buen Vivir, que ustedes también lo pueden encontrar en YouTube. Nelly también, Nelly Cuirú, preside una fundación de mujeres indígenas que es autogestionada, que busca volver a la raíz de su cosmogonía. La religión católica también en este caso ha influido mucho en que la concepción del mundo y la concepción de las mujeres en las culturas indígenas amazónicas haya cambiado tanto, porque la base de la cultura muinane y muchas de las otras culturas amazónicas contempla al hombre y a la mujer como iguales, como complementarios. Son dos dioses, uno femenino y uno masculino, y esto con la llegada del catolicismo se fue borrando hasta el punto de procurarse un mal vivir para las mujeres. Entonces, con esta serie y también con las apuestas de la escuela itinerante y la Fundación de Mujeres, lo que se busca es que la mujer entienda y recupere su papel originario, que tiene el mismo nivel de los hombres, y que los hombres al mismo tiempo acepten esa recuperación del papel originario de las mujeres. También buscan contar sus propias historias para el autoconsumo primordialmente. Este tema del autoconsumo, es decir, de la distribución y la exhibición, también es compartido por Mujeres al Borde. Entonces, muchas de estas producciones ni siquiera están pensadas para ir a festivales, porque lo que primero se busca es que la gente de la comunidad se vea, se reconozca, se autorrepresente, y entonces muchas de estas producciones lo que hacen es mostrarse dentro de la comunidad y también obviamente buscar un relato propio con un lenguaje propio, y muchas veces este relato propio y lenguaje propio hace que las mujeres no, o sea, que hacia afuera no sea tan legible. Entonces a ellos no les interesa, a ellas y a ellos no les interesa tanto que esté hacia afuera como que esté hacia adentro, que la comunidad pueda apropiarse de esos materiales. En Colombia los pueblos indígenas tienen un estatuto, una legislación propia en comunicación, pero esa legislación no es más que, en muchos casos, no es más que papel. Entonces, esos espacios en donde ellos, por ejemplo, ven interrumpida la escuela porque no hay luz, porque no hay transporte, porque no hay gasolina para prender la planta eléctrica, para mostrar sus propias producciones o para hacer en sí la escuela, ellas la aprovechan para discutir estos temas que tienen que ver con la representación de las mujeres, con el acceso a la política pública y, por supuesto, entonces hacer un espacio de formación. Ape wai do me yape joreño do pueni tuno erogena, ñue kagijena. Estos dos colectivos comparten entonces la idea de buscar un lenguaje propio, un lenguaje inclusivo, donde las mujeres sean representadas de otra manera, donde se pregunte también qué es ese tema de la violencia, porque las violencias en nuestro país muchas veces llegan a través del cine. Muchas de estas comunidades que han estado absolutamente alejadas de cualquier circuito central, lo que tienen a partir de la televisión, porque no es que haya el cine, pero sí a partir de la televisión, lo que tienen es esas imágenes muy violentas, por ejemplo, de violaciones, de cómo los grupos armados llegan o cómo el narcotráfico llega, o las mujeres se tienen que super maquillar, hipersexualizar para poder ser aceptadas en una sociedad, y estas imágenes se van quedando en estas comunidades. Entonces también lo que comparten Mujeres al Borde y la Escuela de Comunicación Indígena Amazónica es preguntarse por cómo es esa representación y empezar a discutirlo y a disputarlo. Y por supuesto, siendo conscientes de esa gran fuerza que tiene el cine de implantar ideas. En esa disputa, por supuesto, también está el machismo y el colonialismo. Y para cerrar, por supuesto, quiero decirles que aunque en Colombia nos falta muchísima reflexión, según mi parecer, en relación a las artes y cómo las artes pueden llegar a consolidar una real contracultura, estas mujeres, o sea, las otras mujeres que no están vinculadas a espacios industriales, que son periféricas, que han sido silenciadas por una sociedad muy centralista, arribista, profundamente golpeada por la guerra, nos dan una luz en el camino.
Muchísimas gracias.